Capítulo 2. Al día siguiente después de su desagradable primer encuentro de Seikbaira con Youdou Issei, esta como le prometió se vieron en la azotea del edificio para poder almorzar juntos, cosa que le desagradaba completamente a Seikbaira ya que tendría que volver a convivir con ese chico que se encargó de sacarla de sus casillas en tan solo unos minutos. Lo único bueno que sacó de todo esto, es que pudo leer todos los mangas que él trajo consigo como prometió. Algo curioso es que cada uno de sus mangas eran de la franquicia Gundam, desde números que ella no había leído antes hasta ediciones especiales, que eran muy difíciles de conseguir incluso para alguien como ella que es una demonio de clase alta. Extrañamente ese día Seikbaira olvidó su almuerzo y como si hubiera sido planeado por el universo, él curiosamente ya le había preparado un bento especialmente para ella. Al parecer ese chico llamado Youdou Issei no era tan malo y molesto como se veía, eso fue lo que más le molestaba y le hacía hervir la sangre como no se tenía idea. No podía creer que ese chico estaba intentando hacerse cercano a ella o de mínimo ganarse su confianza, simplemente le resultaba algo imposible de creer. Un humano cualquiera, vulgar, informal, irrespetuoso, molesto, con falta de sentido común, sin la más mínima educación y que no siente algún respeto por ella estaba intentando hacerse su amigo, cosa que jamás nadie había intentado en el pasado, ni siquiera jóvenes demonios de su misma edad lo habían hecho por temor a ella. Su horrible carácter la había condenado a una soledad constante desde pequeña, muy pocos podían soportarla a medias y eso no se quedaban mucho tiempo a su lado porque simplemente les resultaba incómodo soportar mucho tiempo el mal genio de esta, pero ahora estaba pasando todo lo contrario con este simple humano que al parecer disfrutaba de la compañía de Seikbaira. Esto la hacía dudar de ese chico, sabía que había algo mal en él pero no lograba saber qué era o a lo mejor estaba planeando algo, como por ejemplo que haya apostado que podía acercarse a ella con algún grupo de idiotas o que intentara enamorarla para luego hacer algo lujurioso. Si a lo mejor era eso, Issei Youdou tenía malas intenciones y no podía haber otra explicación para que él se acercara de la nada. En ese momento dejó de leer su manga, se levantó del lado del castaño y se puso frente a él para poder encararlo e intentar sacarle la verdad sobre sus verdaderas intenciones, pero cuando estaba a punto de decir alguna palabra miró sus ojos, esos ojos marrones que por alguna razón la hipnotizaron y de alguna forma mostraban un brillo como nunca había visto antes. ¿Sería que quedó hipnotizada ya que por primera vez alguien la miraba directamente a los ojos o simplemente era la primera vez que conocía a alguien que se alegraba con tan solo verla? ¿Pasa algo Seik-chan senpai? Preguntó Issei. No pasa nada, solo me levanté porque ya me cansé de estar sentada, expresó ella con cierta vergüenza. Entiendo. Por cierto Seik-chan senpai, ¿qué te parecieron los mangas que traje? Preguntó el castaño con una sonrisa juguetona. ¿Eh? Esos son interesantes, tienes números que ni siquiera había leído. Me alegra que te hayan gustado jejejeje. Nunca dije que me gustaron Youdouis, Seikbaira no pudo terminar de hablar ya que Issei la silencio al ponerle su dedo índice sobre sus labios. Dime Issei, pido mientras mira con alegría a la rubia que estaba completamente ruborizada por su acción. Después de unos segundos retiró su dedo de los labios de la rubia que estaba avergonzada, confundida y definitivamente furiosa por la impetuosidad de Issei al haberla callado de esa manera sin su consentimiento. ¿Por qué demonios hiciste eso? ¿Quién te crees que eres como para tocar mis labios con tus sucias manos y para pedirme que te llame por un sobrenombre? Espetó la rubia. No me creo nadie, pero me pareció una buena idea el poner mi dedo sobre tus labios, respondió Issei como si nada, provocando que la rubia lo quisiera despellejar vivo en ese momento. Aparte creo que no tiene malo que me llames así, incluso yo te digo Seik-chan y lo más natural es que tú me llamaras por un sobrenombre, después de todo somos amigos. Amigos mi trasero. Tú fuiste el comenzó a llamarme de esa manera porque tú lo decidiste así, ni siquiera me pediste opinión para saber si podías hacerlo. Oh mira un avión, expresó el castaño mientras miraba el cielo ignorando completamente a la rubia que estaba a punto de cometer un crimen. Tú maldito.
dijo la rubia mientras se acercaba lentamente al castaño que aún seguía viendo el cielo, todo con la intención de ahorcarlo. Poco a poco las delicadas manos de la rubia se acercaban al cuello de Issei que seguía distraído viendo el cielo. No me importa si me meto en problemas por dañar a este humano. Pero lo haré pagar por todas sus ofensas. Pensó la rubia ya casi agarrando el cuello de Issei, pero desgraciadamente su objetivo estaba destinado a fallar. Sekbaira, ¿con que aquí estabas?, exclamó una voz desde la entrada de la azotea, sorprendiendo a la rubia que se alejó de Issei. Sekbaira, después de alejarse del castaño, inmediatamente volteó a ver a la persona que interrumpió su venganza. Era una hermosa adolescente de su edad con una figura muy hermosa, de piel clara con ojos azul celeste casi verdosos y un característico cabello color carmesí que le llega hasta los muslos, con una sola hebra de cabello que sobresale de la parte superior de su cabeza. También tiene largo el flequillo que, aparte de tapar parte de su frente, enmarca su cara al estar más largo por los laterales de esta. También viste el uniforme que ella. «Rías», exclamó la nombrada con cierto tono neutro, «¿qué necesitas?» ¿Qué necesito?», preguntó la pelirroja. «No necesito nada, pero como ya no regresaste a clases después de que terminó el almuerzo me preocupaste, así que decidí buscarte en cuanto terminaron las clases», explicó la pelirroja para que Sekbaira inmediatamente se quedara petrificada. «¿Y ya te terminaron las clases?», preguntó la rubia estando en shock mientras mira a la pelirroja. «Ya te había dicho que sí», respondió la pelirroja dejando aún más impactada a la rubia. «Mierda, soy una estúpida, me entretuve tanto con los mangas que no me di cuenta cuánto tiempo pasó». Se reprendió la rubia mentalmente mientras sujetaba su cabeza con ambas manos para que después se diera cuenta de cierto detalle. «¿O no los mangas? Si los ve esta tarada se va a enterar de cuáles son mis gustos y mi reputación e imagen como la demonio más dura del inframundo se va a ir a la basura». Disimuladamente vio en dirección hacia donde se suponía que estaban los mangas que había leído junto con el bento que le había dado Issei, pero su sorpresa fue grande cuando vio que ya no estaba ninguno de esos objetos. «¿Eh? ¿A dónde se fueron?» «Estoy más que segura que los dejé donde estaba sentada», pensó la rubia para que luego postrara su mirada sobre Issei que parecía que guardaba algo en su mochila. Extrañamente aún seguía viendo el cielo. ¿Los habrá recogido él? ¿Pero en qué momento y cómo lo hizo sin que me diera cuenta? Sekbaira se encontraba un poco confundida con respecto a lo que había sucedido. No entendía cómo es que ese simple humano se movió sin que se diera cuenta. Eso era algo imposible incluso para alguien como ella. Solo había una explicación y era que esa persona insoportable no fuera humano al menos, o al menos fuera uno que está fuera de lo común. «Bueno, Seik-chan senpai, fue una buena lección», expresó el castaño que se dio la vuelta y miró directamente a la rubia, ignorando completamente a la pelirroja. «Te agradezco que me ayudaras con los temas que no entendía, lamento que por eso tuvieras que perder clases, espero poder compensarlo más adelante». La mentira del castaño tomó por sorpresa a Sekbaira que no entendía por qué la estaba encubriendo, pero eso pasó a segundo plano cuando decidió seguir con su mentira. No tienes por qué disculparte, después de todo eres un koa y si me pides ayuda, como senpai mi obligación es ayudarte», dijo la rubia con cierto nerviosismo, pero de alguna forma logró escucharse convincente. Si necesitas nuevamente mi ayuda quiero decir Ise-kun puedes pedirla. «Creo que te tomaré la palabra Seik-chan senpai pero no será ahora, bueno me retiro». En ese momento el castaño se dirigió hacia la puerta, pasando de largo a la pelirroja que por un momento sonrió de una forma encantadora al ver castaño que simplemente la ignoró. «Bueno, creo que yo también me retiro», dijo la rubia, «no sirve de nada que me quede aquí, después de todo vas a irte a patrullar y a hacer contratos con tus siervos, así que nos vemos después». Se despidió la rubia pero un momento Sekbaira, detuvo la pelirroja sujetando la muñeca de Sekbaira que desconcertó un poco por su acción. «Rías, ¿se puede saber qué estás haciendo?» «No finjas Sekbaira, sé que tú también lo notaste, ese chico no es normal». «No sé de qué hablas, yo no vi nada», expresó la rubia soltando su muñeca del agarre de Rías, «lo único que sé es que ese koai es muy molesto».
Después del leve roce que tuvo con Rias, Sekbaira inmediatamente abandonó la azotea dejando a Rias completamente sola y que por alguna razón extraña estaba sonriendo. Youdowisei, exclamó la pelirroja mientras observa el atardecer con una sonrisa enigmática que la hacía ver bastante hermosa. Momentos después, en alguna parte de la ciudad de Kou, Sekbaira en cuanto abandonó la academia en vez de ir hacia la mansión de la pelirroja extrañamente optó por vagar un poco por los alrededores, bueno era lo único que podía hacer por el momento, si iba directamente a la mansión de Rias Gremory no haría otra cosa que estar acostada aunque podría buscar a alguien de su clase que le prestara los apuntes de lo que vieron en clase el día de hoy para pudiera ponerse al corriente pero prefirió no hacerlo. De por sí ya era una molestia tener que lidiar con ese tal Youdowisei que por alguna razón desconocida se acercó a ella, ahora tener que lidiar con alguien que le tiene mal catalogada le resultaría un fastidio total. En cuanto el nombre de Issei se cruzó por su cabeza, pudo sentir un punzón de un creciente dolor de cabeza en sus sienes, a pesar de que lo conoció el día de ayer ya le resultaba completamente molesto, no solo porque simplemente no le tenía en lo más mínimo respeto, sino también porque se atrevía a darle órdenes. A ella la gran heredera del prestigioso clan demoníaco Agares. En su vida jamás le habían hecho semejante cosa tan ofensiva como el darle órdenes, ni siquiera sus padres u otro demonio de igual rango lo había hecho, pero como dicen para todo hay una primera vez y desgraciadamente todas esas primeras veces se las estaba dando un simple y vulgar humano corriente. Pero a pesar de que una parte de su cabeza le dijera eso sobre ese humano molesto, otra le decía lo contrario, le decía que era amigable y gracioso, con cierto encanto que extrañamente le gustaba, pero sobre todo amable. Al darse cuenta sobre lo que estaba pensando, Sekbaira inmediatamente comenzó a revolverse el cabello en un intento de borrar aquellos pensamientos sobre ese humano y todo lo que tuviera con él, pero desgraciadamente sus intentos eran inútiles ya que, entre más intentaba no pensar en aquel chico de cabello castaño más aparecía en su mente. Esto le resultaba tan confuso, no entendía por qué un simple humano logró hacer que se sintiera de esa forma tan extraña. ¿Acaso en tan solo un día logró ganarse su afecto? No, claro que no. Un humano tan simple y fastidioso no podría tener semejante derecho y privilegio, si algún día tuviera que darle su afecto a alguien optaría por dárselo a un ser muy poderoso que sea educado y de buena familia que la beneficiara a ella y al gran clan Agares. Sí. Solo alguien con esas características podría darse ese privilegio, pero bueno en el corazón no se manda y cuando uno se enamora simplemente se olvida todo eso, incluso se olvida el que tan insoportable, fastidioso y vulgar sea esa persona. Ahora estaba peor que antes, el tan solo pensar que pudo haber sentido algo de aprecio hacia ese chico la ponía furiosa, lo único que podía hacer para calmarse un poco era jalarse el cabello y pisotear el suelo con enojo, para desgracia de ella estaba siendo observada por la gente que pasaba por el lugar, cuando por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando alrededor, decidió inhalar profundamente para luego exhalar, se arregló el cabello y se alineó su ropa para luego por fin retomar su rumbo hacia el hogar de Rias Gremory. TSK, si no hubiera pensado en ese estúpido no habría hecho el ridículo hace unos momentos, musitó Sekbaira mientras seguía caminando, mañana en cuanto lo vea, le diré todo lo que se merece, tomo nota mental. Desgraciadamente se iba a encontrar con Issei más pronto de lo que creía. Al llegar a un puente que servía para cruzar un pequeño río que atravesaba la ciudad de Kuo, Sekbaira inmediatamente visualizó a cierto adolescente castaño que se encontraba en medio de este pero no estaba solo, se encontraba acompañado de un pequeño grupo de niños y curiosamente se encontraba jugando con ellos. Por muy extraño que parezca, a Sekbaira esto no le sorprendió en lo más mínimo. No me sorprende que esté jugando con niños, después de todo tiene la misma edad mental que ellos, pensó la rubia con aburrimiento mientras muestra un rostro sin emoción. Oh miren niños quién está ahí, es la One-chan amargada sobre la cual les había contado y que conocí ayer. Exclamó Issei con cierta diversión en cuanto la vio, mientras señala a la rubia que tenía un tic en su ceja derecha y muchas venas se marcaban en su rostro después de haber escuchado el cómo la llamo. Escuche bien. Me dijo amargada. Es un bastardo, ahora sí lo mato.
En ese momento Seekbaira corrió a toda velocidad hacia donde estaba el castaño parado, en cuanto llegó con el intento golpearlo con su bolso, pero Issei esquivaba fácilmente cada ataque de la rubia que no se detenía por nada. Estúpido. 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 Queda quieto para que pueda golpearte. Jejejeje, ni por un segundo pienses que haré eso, Seek-chan senpai, si lo hago lo más seguro es que intentarás matarme. La sonrisa burlona de Issei y su actitud tan despreocupada que mostraba ante ella la puso de peor humor del que estaba, y eso es decir poco, ya que, sin querer, estaba liberando su poder demoníaco, pero por su enojo no se estaba dando cuenta de lo que sucedía. Veo que tienes la cabeza bastante caliente, así que voy a tener que enfriarte, dijo el castaño para correr hacia ella, quitarle su bolso y la cargara en sus brazos de forma nupcial. Desgraciado, suéltame. ¿Quién te crees para cargarme de esta forma? Espetó la rubia mientras jalaba la cabellera castaña de Issei. Oye, Seek-chan senpai, cálmate, me estás lastimando, se quejó Issei un poco, pero no soltó a la rubia, que ahora estaba pataleando para soltarse. Muchos varones de varias facciones ya hubieran cedido ante la furia de Seekbaira y se hubieran dado por vencidos al intentar calmarla, pero desgraciadamente para Seekbaira se encontraba en los brazos del único varón que no cedería ni un paso para apaciguarle. Issei poco a poco comenzó a acercarse al barandal del puente, al llegar se subió a este mientras aún tenía a la rubia en brazos. ¿Qué vas a hacer, idiota? Pues qué más, vamos a lanzarnos al río para enfriarte la cabeza. La simple declaración dejó sin palabras a la rubia y provocó que quedara atónita. Después de un momento de silencio, Issei se impulsó hacia el frente para caer hacia el río, pero sin soltar ni por un segundo a la rubia, que se sujetó fuertemente del cuello de este. Idiota. 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 Splash. Las ofensas de Seekbaira hacia Issei fueron silenciadas en cuanto ambos se introdujeron en el pequeño río. ¡Wow! Ese fue un buen salto, Issei Nini-san, exclamaron el grupo de niños mientras ven salir a la superficie al par de adolescentes que ahora flotaban en el pequeño río. ¿Qué demonios te pasa, estúpido? ¿Por qué rayos hiciste eso? Reclamó la rubia al castaño, que simplemente nadaba alrededor de ella ignorando completamente lo que decía. Maldita sea, escúchame. Te ves hermosa. ¿Eh? Dije que te ves hermosa. La cara de Seekbaira comenzó a tornarse roja, tan roja como un tomate. Para disimularlo simplemente hundió la mitad de su rostro en el agua y miró a otro lado. Ahora veo que estás más calmada. Eso me alegra, comentó el castaño para nadar hacia donde estaba ella flotando. Aunque me gusta mucho tu rostro cuando te enojas, disfruto más verte calmada, ya que así puedo ver lo desgarradoramente bella que eres, mientras pega su frente a la de ella. Seekbaira estaba consternada, no podía creer lo que había escuchado. ¿Le estaban diciendo bella? ¿Bella? Un simple humano le había dicho que es desgarradoramente bella y lo había dicho por voluntad propia. Perdón por habernos lanzado al río, pero creo que es una buena forma para relajarse y olvidarse de los problemas que nos acongojan cada día. Yo lo hago cuando me siento tenso o preocupado. ¿Y era necesario que nos lanzaras a ambos al río? Sí, ya que si te hubiera obligado a lanzarte al río no lo hubieras disfrutado por el simple hecho de que sentirías vergüenza por ello, así que decidí acompañarte para que no te sintieras sola. Todo es mejor cuando estás acompañado, Seek-chan senpai, así no tienes que disimular nada. Todo es mejor cuando estás acompañado. Era la primera vez que Seekbaira escuchaba una frase como esa. Normalmente siempre escuchaba de sus padres que debería comportarse como una señorita refinada que posee una excelente educación y elegancia. Ahora este tipo molesto le estaba diciendo lo contrario. Pero por alguna razón sabía que esa simple frase tenía un mayor significado. Te veo confundida, pero realmente es muy sencillo, solo soy un chico idiota que por alguna razón quiere verte sonreír. Tom. Estas sencillas palabras hicieron que el corazón de Seekbaira diera un fuerte latido como nunca lo había hecho en su vida. Es más, siquiera en su vida jamás había sentido que su corazón hiciera eso, y gracias a eso,
Los ojos de Issei parecían los más hermosos del mundo ante Seekbaira. Después de unos segundos de tener sus frentes pegadas, Issei finalmente se separó de la rubia y comenzó a nadar hacia la orilla. Oh, oye. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Pues a la orilla para poder secarme, ya que no me quiero resfriar, no estoy loco para quedarme aquí todo el día. Y por fin Issei regresó a su forma habitual de ser, arruinando tan bello momento. ¿Qué pasa, Seek-chan-senpai? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí? Sé que está fresca el agua, pero a menos que seas un perro amante del agua, no te recomiendo que te quedes ahí más de una hora, te puedes enfermar. Si era definitivo, Issei arruinó el bello momento que se había dado entre los dos. ¿Me volvió a decir perro este idiota? Lo voy a matar. Seekbaira comenzó a nadar a toda velocidad hacia el castaño, que apresuró el paso al ver que la rubia comenzó a perseguirlo, pero no fue suficiente. Seekbaira nadaba tan rápido como una nadadora olímpica, no, de hecho era aún más rápida. En cuanto alcanzó al castaño lo tomó por la cabeza y se la hundió en el agua para ahogarlo. «Muérete tú, estúpido, idiota, vulgar», exclamó la rubia mientras intentaba ahogar al castaño. Poco a poco la gente comenzó a acumularse en el puente para observar cómo la rubia intentaba ahogar al castaño. Para algunos fue algo extraño ver esto, para otros solo era una pelea pasional de una pareja enamorada que por alguna razón extraña terminó adentro del pequeño río. Después de unos momentos la multitud decidió seguir con su camino para darle su espacio al par de adolescentes que ahora parecían disfrutar de estar en el agua. De toda la gente que se había ido, solo una se había quedado para seguir observando a Issei y Seekbaira, pero extrañamente lo hacía desde el techo de un edificio y estaba sentada en la orilla de este. Seekbaira, juro por el nombre de mi familia que yo me quedaré con ese chico, Yorias Gremory, te lo juro. Exclamó la autonombrada mientras observa al par de adolescentes que ahora habían salido del río. Pero no era la única que observaba esto, una hermosa chica de cabello negro y ojos purpuras también lo hacía. Fin del capítulo 2. Espero que les haya gustado este capítulo y como siempre espero sus comentarios. Sin más que decir me despido.